Desde que inició la pandemia, producto por la emergencia del COVID-19, provocó que los diputados y diputadas se arrollaran las mangas para trabajar en aprobar legislación que ayude a paliar la crisis económica del país. La Asamblea Legislativa, muy preocupada por el aumento del desempleo y la situación económica, aceleró la aprobación de leyes que ayuden a disminuir los efectos de la crisis. Y es que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, la tasa de desempleo del último trimestre de este año fue de 18.1% a nivel nacional en la población masculina. Se estimó en 13.7% y la femenina en 24.6%. Al compararlas con el mismo trimestre del año anterior, se redujo en 5.9% para el total del país. Se presentó una disminución de 6.3 puntos porcentuales para los hombres y de 5.8 puntos porcentuales para las mujeres. Estas variaciones son estadísticamente significativas. De la población ocupada del país, 224,000 personas tuvieron reducción de salario o ingresos asociados a suspensión o reducción de jornada, o bien tuvieron que suspender la actividad propia o negocio durante la pandemia, lo que representa el 11,4% de la población ocupada, de las cuales el 66.9% son hombres y el 31.1% son mujeres. Desde el 19 de marzo del 2019, los legisladores han logrado aprobar un total de 39 leyes que ayuden de alguna manera a todos los sectores de la sociedad a poder disminuir los efectos de la crisis. Por ejemplo, se aprobó el expediente 20.845, moratoria del impuesto al valor agregado para que los contribuyentes de este impuesto pudieran durante los meses de abril, mayo y junio del 2020 presentar la declaración del impuesto sin efectuar el pago del impuesto al valor agregado. También se aprobó la ley que autoriza la reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional, esto para evitar que hubiese despidos masivos por la pandemia. Los diputados aprobaron el expediente 21.874, entrega del Fondo de Capitalización Laboral a los trabajadores afectados por la crisis económica. Además, le dieron el visto bueno al expediente 21.908, ley para autorizar la transferencia de capital del Instituto Nacional de Seguros en favor del Estado para la atención de la emergencia. Se aprobó el expediente 22.018, autorización al Gobierno de la República para la contratación de un crédito por medio del instrumento del financiamiento rápido con el Fondo Monetario Internacional para apoyo presupuestario en la atención de la emergencia del COVID-19. Varios legisladores han manifestado que la Asamblea Legislativa ha hecho su trabajo, aprobando leyes importantes y sobre todo en beneficio a los más afectados por la emergencia. Sin lugar a dudas, la Asamblea Legislativa ha sido pilar en estos momentos de pandemia para los costarricenses. Si no hubiéramos modificado el reglamento de la Asamblea Legislativa y no tuviéramos una asamblea ágil que nos ha permitido aprobar proyectos de ley en 10 días, en algunos casos con dispensa total de trámite, y otros rápidamente, no hubiéramos podido atender las necesidades de los costarricenses en tiempos de pandemia. Y entonces, aquí, por ejemplo, puedo citar algunas leyes que fueron oportunas en brindar auxilio a la gente en estos tiempos de pandemia. Por ejemplo, el proyecto del bono proteger. Otros parlamentarios consideran que el Congreso realmente ha hecho los esfuerzos necesarios para enfrentar de una mejor manera la pandemia. La pandemia ha sido dura no solamente para los costarricenses, ha sido dura para todo el mundo. En Costa Rica, ya antes de la pandemia, teníamos índices preocupantes de desempleo y también de un déficit en la economía muy importante, el cual sí se ha visto mayormente afectado adicionalmente luego de la pandemia. Hemos presentado y aprobado iniciativas, algunas de parte de la Asamblea Legislativa, otras de parte del Ejecutivo, que han procurado
evitar un mayor daño. Por ejemplo, quiero hablarles de los proyectos que yo he estado liderando en línea de la pandemia, como es el proyecto de reducción de jornadas laborales. De hecho, fui la primera diputada que presentó un proyecto en esta línea, nomás empezando la pandemia. Yo había presentado este proyecto, luego el gobierno decidió presentar otro, el cual le cayó encima a mi proyecto y bueno, al final logramos avanzar, llegar a un acuerdo con el proyecto que presentó el gobierno. Esa fase fue muy productiva. Yo celebro que en ese momento además había una mayoría de jefas de fracción y la dinámica era muy interesante en la interacción de la negociación de ellas, que yo presencié como primera secretaria del directorio y que permitió avanzar con mucha celeridad, por ejemplo, con la reducción de jornadas, con la habilitación de los bonos proteger, con presupuestos para poder dotar de recursos esas ayudas temporales, con también el trámite de préstamos internacionales para poder, por un lado, acompañar iniciativas cercanas a la gente y por otro lado, dar estabilidad a las finanzas del país. Esa fase productiva rica dejó también algunas deudas, como puede ser el acompañamiento al tema de los alquileres. Ese fue un tema que no se atendió y que me parece que puede haber generado pues su impacto a las personas. Y después la segunda fase, ¿verdad?, que tiene que ver con una economía que empieza a aceptar esta nueva normalidad como una fase transitoria más amplia de lo que esperábamos originalmente. Y en esta segunda fase, pues destaco la posibilidad que se dio a la Asamblea al aprobar el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, porque esto le dio sin duda un significativo respiro a las finanzas del país. Diputados de varias bancadas tienen la expectativa de que en los meses que quedan para terminar la actual administración logren tener el consenso con el fin de aprobar otras iniciativas que ayuden a reactivar la economía del país.